Hola Jesús, buenas tardes, encantado de tenerte por aquí de nuevo. Hola Kiko, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a participar. Gracias a ti por proponernos esta formación, que es una novedad en vuestra escuela y que la queréis compartir también con nuestra academia para, bueno, pues ofrecerla al mayor alcance posible de público. Claro que sí. Se llama Spiritual Access. Spiritual Access. Sí. Pues Y nada, bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste Spiritual Access? pues consiste básicamente en la idea de poder indagar, explorar y trabajar con nuestra parte espiritual de una manera consciente. ¿Sí? Nos hemos encontrado en nuestras formaciones que algunos de los alumnos formulaban preguntas relacionadas con la parte espiritual que se alejaban más de la parte técnica que hay en la formación de nuestros cursos, que tiene que ver pues con el péndulo, con el C3, que es un cristal de cuarzo cuántico. Y entonces ocurría que nosotros hacemos un trabajo muy práctico y técnico con respecto a las energías, pero la gente preguntaba acerca de la espiritualidad de la persona, ¿no? Y con ese objetivo nosotros lo que hemos creado ha sido un programa de formación y práctica en cuanto a lo que es la conciencia de la espiritualidad que hay en nosotros y cómo nosotros podemos llevar la parte espiritual en nuestro día a día. Ajá, vale. Esta formación se va a dividir en trimestres. Sí, hay la formación de inicio, son 6 meses en los cuales nosotros lo que hacemos es hacer formación semanal. Cada participante recibirá un vídeo los martes de cada semana, empezando por el martes 3 de enero del 2023. Mandamos un vídeo de entre 10 y 40 minutos en el cual a través de lo que es el programa del semestre, cada semana tiene su tema correspondiente y lo que hacemos es exponerlo, ¿sí? Además, cada uno de los participantes tiene la opción de solicitar una tutoría personalizada para indagar en los procesos formativos, pero también a nivel personal. Hay que tener presente que cada uno de los títulos que compone la formación, 24 capítulos, es un proceso de transformación personal. Ujú. Con tu permiso, voy a compartir Sí, pantalla del primer trimestre claro. y así hablamos un poco de los contenidos. Muy bien. La primera semana sería las bases de la espiritualidad. ¿Qué se va a trabajar aquí? Claro, allí lo que vamos a hacer va a ser descubrir el por qué aparece esta necesidad de indagar en nuestra parte espiritual. Iremos sobre todo al principio de todo, es decir, cuando nosotros éramos humanos en el Neolítico y veremos cómo se orientaban la espiritualidad en aquella época, cómo ellos creaban realidad propia. En un principio ellos observaban a Dios en los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Pero nosotros queremos ir más allá. Por eso en la segunda de las semanas, exploraremos en la primera de las semanas acerca de cómo ellos creaban una especie de religión, de religarse con la divinidad. Pero como digo, en esa época lo que hacían era no ligarse con la divinidad como tal o como yo lo entiendo, sino con los efectos que generan las leyes de la naturaleza, ¿sí? Y justamente veremos en la segunda de las semanas el acceso directo a la divinidad y luego el efecto que tiene el cosmos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de Dios, como nosotros lo percibimos, sería como las potencias, posibilidades que se van a manifestar en el universo, en el cosmos. La palabra cosmos nos habla de orden, ¿sí? Pero ese orden nace inicialmente de una posibilidad. Hay infinitas posibilidades y se escoge una de ellas para poderse manifestar, ¿sí? Por eso digo que las bases de la espiritualidad inicialmente se fundamentan en lo que es la naturaleza, pero la naturaleza como tal procede de un origen y ese origen sería la fuente, sería la divinidad, pero que es una fuente inmaterial en la cual lo que predomina, la base de todo sin duda ninguna, son las frecuencias, ¿sí? Entonces, en la segunda de las semanas lo que haremos será observar, identificar, conocer, comprender cómo se generan estas frecuencias y cómo se manifiestan en nuestro día a día, con el objetivo de poder comprender cómo nosotros podemos crear una realidad a través de esa común unión con la fuente, con el Dios, ¿sí? Pero esto que suenan como muchas palabras, en realidad va a ser todo muy práctico, ¿de acuerdo? Nosotros entenderemos
que en realidad hay una base que es inmaterial, a pesar de que a nosotros nos parezca que todo es material, todo se fundamenta en la conciencia, en el pensamiento, y a partir de ahí creamos una realidad. Por eso creo que es tan importante poder entender el concepto de Dios y cosmos, porque claro, habitualmente nosotros entendemos el Dios ligado a las religiones, ¿no? Tanto es así que Dios procede de Deus y Deus procede de Zeus. Por tanto, hay como un juego de palabras en cuanto a lo que es el concepto de Dios. Y el concepto de Dios, de divinidad, tiene que ver más con una conciencia que tiene que ver con la frecuencia energética de la cual parte todo. ¿Sí? Vale, y en tu opinión, ¿por qué crees por qué habría que estudiar espiritualidad? ¿Qué le puede motivar a una persona a adentrarse en estos conocimientos? Pienso que es necesario en nuestro día a día porque si no hay espiritualidad, en realidad no hay vida. Es un sin vivir. ¿Por qué digo esto? Porque si nos centramos solo en lo material, que sería el efecto, eso de lo que hablamos de las leyes naturales, habrá un momento en el cual el cuerpo es corrupto y la vida, lo que es biológico, es corrupto. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay trascendencia, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de espiritualidad, hay una constante renovación. Y eso tiene que ver, sin duda ninguna, con lo no material, con lo espiritual, con lo que es la frecuencia que hablaba al principio acerca de la divinidad como tal, la potencia, es decir, la autopercepción que nosotros tenemos. En un momento dado, cuando nosotros hablamos de espíritu, estamos hablando de aliento. Y esta es la base de la vida. Fíjate que cuando hablamos de inspiración, estamos hablando del espíritu y estamos hablando a la vez de que nos sentimos inspirados con aliento para seguir adelante. Lo mismo cuando hablamos del ánimo, estamos hablando del alma. Cuando estamos desanimados, no hay vida, ¿verdad? La vida no tiene sentido. Por tanto, recuperemos el poder de la espiritualidad en nuestro día a día, porque la vida entiendo que va a ser gozosa. Para mí lo es. Cuando uno se sumerge en la espiritualidad y de alguna manera hace una metaposición, se aleja de lo que es material y ordinario, la orientación de la vida es muy diferente. Tú y yo lo hablamos hace un momentito, ¿verdad? Acerca de lo necesario que es estar motivado, ¿verdad? Para seguir adelante en la vida, porque si no, es un sin vivir. Si uno no tiene la ilusión, no tiene esa inspiración, ese ánimo para seguir adelante. Por eso es tan importante lo que es la parte espiritual. Y de hecho, a través de las crisis nos hacen ver que es tan necesaria la espiritualidad, ¿verdad que sí? Cuando uno está deprimido es porque no está bien relacionado con su parte espiritual, está desorientado. De ahí la gran necesidad de la claridad mental para que todo fluya en nuestra vida. Sí, tienes mucha razón en esto. Nosotros ahora vamos a cumplir 10 años como academia y son muchos los casos que nos llegan en los que es por una crisis personal por la que empiezan a trabajar la parte espiritual. De hecho, mi iniciación también, o mi origen en mi academia, la fundé con esta intención y fue como motivo de una crisis personal a los 40 años, que en la que se juntó pues, la pérdida del trabajo, un divorcio y una falta de entusiasmo en lo que en ese momento estaba desarrollando mi profesión. Entonces hice un giro completamente radical, eh, valorando más mi equilibrio personal y buscando esa fuente de motivación y de sentirme a gusto, ¿no? con mi vida y con la filosofía que yo quería llevar. Entonces, mi propio crecimiento personal me ayudó a crear una academia en la que ofrecemos también ese desarrollo personal. Pues, ¿Cómo piensas tú que se aprende la espiritualidad? ¿Cuáles son, digamos, las prácticas, el ejercicio que hay que realizar? pues básicamente pienso que el trabajo está en el desarrollo de uno mismo. Lo necesario es que uno pueda permitirse la evolución en el desarrollo. Es decir, de partida, justamente esa crisis es aquello que nos permite recoger las necesidades espirituales. Es decir, cuando la vida no tiene sentido es porque hemos desconectado la espiritualidad que hay en mí, porque nos falta el ánimo, nos falta el alma, ¿no? Y a partir de aquí lo que necesitamos es una reorientación.
En el proceso de Spiritual Access, justamente lo que pretendemos es esto. En el primer trimestre, ahora veremos en febrero y tal, veremos que hay cuestiones que nos van a permitir un desarrollo de manera progresiva. ¿Qué ocurre? Que lo van a hacer con mi acompañamiento, no se van a sentir solos, sino que se van a sentir bien acompañados por alguien que ya ha realizado este proceso. O sea, que de alguna manera esas experiencias que puedan tener quizás sean compartidas o quizás sean bastante parecidas, ¿no? Cuando tú hablabas acerca del el porqué, el propósito de la academia, ¿no? Pues yo me siento identificado contigo plenamente, ¿no? Hay un momento en el cual ya lo material es accesorio cuando uno se encuentra mal. Si uno se encuentra mal, ¿de qué le sirve tener mucho dinero si no tiene bienestar interior, ¿no? Y entonces uno reconstruye de nuevo la vida, ¿no? La vida es esto, de hecho, ¿sí? O sea, Tu acompañamiento, tu guía, ¿cómo la vas a realizar? ¿Cómo lo tienes estructurado? Porque estamos viendo aquí los trimestres, la primera semana, segunda semana. Bueno, ¿cuál es tu función en todo esto? bueno, yo lo que quiero decir es que más que guía, lo que haremos será un programa educativo para sacar lo mejor que hay en cada uno de nosotros. La etimología de educación nos viene a indicar que nosotros vamos a desarrollar a la persona y esta es la idea del programa. Entonces, claro, nosotros lo que haremos será es que este primer trimestre vemos que en enero hay 4 clases, como decía, todos los martes van a recibir un vídeo con formación entre 10 y 40 minutos, en los cuales vamos a desarrollar cada uno de estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, en la tercera semana del mes de enero hablaremos del nacimiento y cómo el alma escoge a una familia en particular para poderse desarrollar, ¿sí? Hablaremos previamente a esta idea de que el alma se sitúa en un plano dual, positivo o negativo, y eso permite la experiencia. La diferencia importante que hay entre espíritu y alma, en cuanto que el espíritu se encuentra en una posición en la cual no hay dualidad, todo está bien, todo es integrado, y sin embargo, el alma se encuentra en una posición de dualidad en la cual se permite la experiencia. De ahí la gran importancia que podamos destacar en que el espíritu es una parte esencial de nuestro ser y el alma es una parte experimental de nuestro ser. De ahí que los conflictos nos permiten superarnos, ¿no? Y en el caso del nacimiento observaremos cómo nosotros decidimos encarnar, es decir, el espíritu se encarna en un cuerpo y que ese cuerpo, como decía antes, va a ser corrupto, pero decidimos nacemos en una determinada familia para podernos desarrollar y tener experiencias, ¿no? Y además veremos cómo el alma configura la personalidad. Y este aspecto creo que es muy importante. Y esa personalidad, que conocéis bien a través de la astrología, ¿no? Nos va a dar una serie de parámetros de posibilidades, de dones y también bloqueos, que veremos también en el mes de febrero como tal, ¿sí? Por lo tanto, veremos cómo hay una inmersión del espíritu en la Tierra que nos hace humanos. Y luego también hablaremos de una parte que es fundamental, que a veces genera mucha crisis en la persona, que es la muerte, y esto lo veremos en el primer mes, ¿no? Y veremos cómo el tramo que hay entre nacimiento y muerte, que nosotros le llamamos vida, y es quizás lo más importante en este momento, pero que forma parte de un proceso evolutivo del espíritu, porque nosotros entendemos que volveremos a encarnarnos de nuevo en otro cuerpo, ¿sí? Y esta parte es interesante, creo, para la mayoría de personas, ¿no? Que están encarando el proceso de muerte, ya sea propio o bien ya sea de alguien cercano. De acuerdo, aquí estaríamos viendo el programa de enero, febrero y marzo, Sí, pero ¿qué ocurre si alguien, por ejemplo, se interesa cuando ya ha transcurrido el primer mes? ¿Se puede incorporar a la siguiente en el mes de febrero y recuperar las clases que se claro. han dado ya? El programa queda grabado para todos los participantes y pueden incorporarse en cualquier momento que ellos consideren. Pueden ir haciendo las clases, que son progresivas, para poder entender lo que es la evolución del programa de educación espiritual. Sí. Vale. ¿Y cuándo se podrían inscribir? Pues a partir de ya, porque el martes 3 de enero del 2023 estamos preparando ya la primera de las formaciones, o sea que ya esto es inmediato. Muy bien. Y en cuanto a la fuente de contenidos que vas a utilizar y los recursos o la bibliografía que tú utilizas, ¿en Claro. qué aspectos te basas?
Pues estamos trabajando con diferentes autores y diferentes libros que están documentados en cada uno de los vídeos. Oye, esta es la fuente, viene de tal sitio. Nosotros, nuestra idea fundamental es trabajar con la parte científica a día de hoy, porque ya hay lugares en los cuales se comulga la fuente esotérica con la fuente de investigación científica, en particular la física. Por lo tanto, a día de hoy podemos contar con respaldos de cuestiones científicas, y esto viene documentado en cada uno de los libros. Hablaremos cada uno de los vídeos, hablaremos de los libros consultados y cómo nosotros podemos justificar estas propuestas. O sea que estamos muy contentos por la evolución de la ciencia en este momento, sí. Ujú. Vale, por tu formación también tienes conocimientos de Cábala, Mm, por el péndulo hebreo, sí. y por los trabajos que tú vienes haciendo en tus cursos. Mm, Eh, Cuéntanos un poco cuál es tu formación para quien no te conoce. claro. Pues yo empecé estudiando Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, y empecé a desarrollar mi carrera profesional como arteterapeuta. Y a partir de aquí me desarrollé, hice formación con Ricardo Orozco en Flores de Bach, una técnica apasionante. Y a partir de allí empecé a trabajar con radiestesia, en particular con el péndulo hebreo, del cual soy autor del libro del péndulo hebreo. Y a través del péndulo hebreo tenemos formación en la aplicación del árbol de la vida, en particular con el péndulo hebreo. El árbol de la vida, por ejemplo, es un buen esquema en cuanto a la parte espiritual que nosotros desarrollaremos en el programa Spiritual Access, ¿no? Fíjate que dentro del árbol de la vida nos habla del conocimiento, del entendimiento y de la sabiduría. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos conocer, podemos tener datos, pero no puede darse el caso de no entender. Entonces, no nos sirve el avance, no hay avance, de hecho, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos, entendemos y además tenemos sabiduría, porque eso significa que hemos reflexionado sobre la experiencia vivida, pues es a lo que vamos, ¿no? La capacidad que tenemos para ser consciente de cada acto que creamos en nuestra vida y cómo este acto tiene que ver con el espíritu y no tanto de la materia, porque la materia sería el efecto del espíritu, ¿no? Y de ahí parto yo, desde la arteterapia, pasando por las diferentes Ujú. flores, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza. Luego en el péndulo hebreo, que tiene que ver con los códigos proyectados sobre los sistemas energéticos. Luego con la tecnología C3, que es un cristal de cuarzo. Luego con Liberta. Liberta es una tecnología de conciencia que nosotros hemos desarrollado desde hace 3 años, en los cuales lo que hacemos es procedimientos de intervención en el sistema energético de personas a través de la mente, ¿sí? Y en este caso, en el Spiritual Access, hay ejercicios en los cuales trabajamos con Liberta, que es la proyección de flujos energéticos para modular frecuencias, ya sea en el propio sistema energético como en el sistema energético de otras personas o situaciones, a través de la conciencia, sin necesidad de utilizar ningún medio material. Estupendo. Me siento muy honrado de que traigáis esta formación y que nos la hayáis ofrecido. Muchísimas Vosotros gracias. tenéis vuestra propia escuela, Flores Blancas, estáis en Barcelona Sí, y bueno, nos la ofrecéis aquí a la escuela El Rincón de Kiko en Sevilla con para gusto. compartirla online para bueno, a todo el público en general, ¿no? Online, internacionalmente. Para nosotros, Kiko, es un honor contar contigo, de verdad, ya lo sabes. Muchas gracias, pues que sigamos así durante mucho tiempo. Tenemos también a una persona conectada que quizá quiera hacer alguna pregunta. Paqui, ¿estás interesada en la formación? ¿Quieres hacer alguna pregunta personal para aprovechando que está con nosotros Jesús? Tienes que abrir el micro. Ujú. Que bueno, pues me parece muy interesante todo lo que has contado de el desarrollo de esta formación tan completa, ¿no? Y, y bueno, pues la duda me surge que va a hacer, si lo he entendido bien, a través de también por Zoom o, o tutorías, ¿cómo sería? ¿Una hora y media? Vemos el vídeo y luego qué se plantea. Muy bien. Cuéntame. Muchas gracias, Paqui. Sí, como decía, los martes, todos los martes Mm. desde la primera semana de enero, todos los martes van a recibir un vídeo de una duración entre 10 y 40 minutos,
Y entonces ustedes lo que van a hacer va a ser practicar con él aquello que nosotros hemos expuesto, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, pueden contratar lo que son las mentorías personalizadas, y estas mentorías tienen 30 minutos de duración cada una de ellas. Entonces, las que ustedes necesiten de acuerdo con la evolución personal, porque como decíamos, este programa es un programa educativo a nivel de la espiritual y tiene que ver con la formación, con el conocer lo que sería la estructura espiritual, pero sobre todo con el trabajo interno que uno tiene que realizar consigo mismo, ¿verdad que sí? Entonces las consultas, Kiko las coordina y van aparte de lo que es la formación. La formación en sí está constituido por 24 vídeos que van a ser recibidos cada martes. Y luego las consultas serían, los que son mentorías, serían coordinadas por Kiko y van aparte de lo que es la formación. Y son digamos, personalizadas, que no es en Sí, grupo ni sí, nada, que es correcto. personalizado. Claro, son 30 minutos de mentoría intensiva para resolver cuestiones, dudas, algo que quiera compartir. Oye, pues me está ocurriendo esto, me he dado cuenta de que había cosas que tenía que cambiar, lo que sea, cada persona. Ahora mismo estoy atravesando un duelo porque se ha muerto recientemente tal persona, todo ese tipo de Ya, cuestiones. ya. Sería como sesiones individuales, ¿no? Entiendo yo, Sesiones esas individuales, mentorías, ¿no? correcto. Sí. Sesiones individuales para que tenga cada uno la privacidad de poderse explayar y sincerarse consigo mismo, porque a veces cuando uno se sincera con otro, de alguna manera queda liberado, ¿no? Porque con uno mismo a veces sí, ya lo sabemos, pero cuando se comparte, queda liberado, ¿no? Esta es una de las ideas que yo tengo que ocurren en consulta personal, que en un momento dado la persona eh, saca hacia afuera lo que tiene dentro y ya la ha liberado plenamente, ¿no? Y esta es la idea. Además de quizás en algún momento dado uno quiera profundizar sobre uno de los vídeos acerca de un tema más particular. Oye, ¿qué hay? ¿No? De alguna manera sacar punta al lápiz, profundizar en ello, ¿no? Pues lo hacemos de manera personalizada, sí. Muy bien. Bueno, pues digamos que eso era lo que tenía más duda. Estupendo. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Voy a compartir el cartel para recordar la fecha. Sería martes 3 de enero el comienzo Sí, correcto. y la duración, 1 hora. El martes 3 de enero, cada uno de los participantes va a recibir un vídeo que, como digo, todos los vídeos van a ser entre 10 y 40 minutos de duración cada uno de ellos. Entonces, el martes lo van a poder descargar y lo van a poder, para toda la vida van a tener ellos el vídeo. Y entonces, a partir de allí, ellos pueden consultar libremente cualquier duda que ellos quieran realizar acerca de ello. Lo pueden hacer sin coste ninguno a través de email. Y en el caso de que quieran profundizar a nivel particular, como decíamos antes con Paqui, las mentorías personalizadas, ¿de acuerdo? Entonces son mentorías de 30 minutos cada una de ellas para profundizar en su cuestión personal. ¿Sí? Estupendo. Muy bien. ¿Se me olvida alguna cosa? ¿Hemos tocado ¿Y todos los temas? el precio del curso completo cuánto es? ¿Y qué se paga al principio? ¿Se paga por trimestre? ¿Cómo es? Pues Kiko tiene unos precios extraordinarios porque hemos llegado a un acuerdo y tal, y Kiko os va a informar del tema este en particular, porque nuestra formación habitualmente tiene un precio diferente a lo que habitualmente Rincón de Kiko ofrece, ¿verdad, Kiko? Sí, Vale. nosotros tenemos unos precios más acordes al público internacional que solemos tener. Esto informaremos por correo electrónico o por WhatsApp aquí, Vale. y cualquier otra duda pues me la podéis consultar Ya. perfectamente. Vale, vale. Estupendo. ¿Vale? De todas formas estará publicado en la página web, elrincondequico.com. Vale, vale. Voy a apuntarlo. Es estupendo. Pues no sé, yo creo que más o menos hemos explicado acerca del programa. La idea del programa en estos 6 meses es que realmente observemos cómo hay un proceso de desarrollo espiritual, ¿no? Y cómo la persona es consciente de que desde la parte no material está creando su realidad y cómo se hace responsable de esa creatividad en el día a día, ¿no?
Al final en el último mes del semestre, cada uno de los participantes va a escribir una especie de libro que va a ser un diario de cómo él crea su realidad a diario, ¿de acuerdo? Con el objetivo de ser consciente de cómo está creando una realidad espiritualizada. No será de alguna manera reactivo a las situaciones, sino que va a ser creativo de las situaciones. Y eso es muy importante en el día a día. Sí. Muy bien, pues no hay excusa para poder emprender esta Qué formación. Esto es, digamos, un acompañamiento, una guía excepcional semana a semana bien. y tocando una variedad de temas enormes durante todo un semestre, desde enero hasta junio. Claro, En total 24 clases, o sea que, y luego aparte las tutorías personalizadas para quien las desee, claro, eso es opcional. claro, claro. Son totalmente personalizadas y privadas. Creo que es un programa súper interesante para aquellas personas que quieren crecer, ¿no? Que en un momento dado se sienten como viviendo en una situación de crisis, como decíamos antes, ya sea de manera muy evidente o ya sea de una manera menos evidente. Quiero decir que si hay alguien que se siente con malestar, con cabreo, con tal, lo digo desde la experiencia propia, ¿eh? Pues quizás haya que replantearse qué está ocurriendo, cuál es la desconexión que yo tengo con mi fuente, que es mi propio espíritu, ¿no? Y a veces nos hace falta esquemas para poder ver dónde me posiciono yo, ¿no? Y eso es la parte que se ofrece de entrada. Y a partir de aquí, cómo yo puedo movilizar esas frecuencias que están en mí, que siempre han estado, pero que quizás no han sido quizás del todo bien expresadas, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante es que hasta ahora o hasta hace poco tiempo en realidad, la espiritualidad siempre se ha visto a través de las religiones. Ya, Está muy ligada a las religiones. Entonces, como claro, para profundizar en ser espiritual, ¿no? Pues o eres budista, o eres cristiano, o eres, en fin, que respaldada siempre por una doctrina religiosa. ujú, Y realmente, pues yo creo que la espiritualidad está en todo y esto también, esto lo veo yo como una manera, una buena guía, como dice Kiko, de profundizar fuera de los parámetros estos religiosos, ¿no? Que no nos confunda de claro. alguna manera esa doctrina, que el ser espiritual está por encima de todo eso, creo yo, de los dogmas. Exacto. Totalmente de acuerdo, Paqui, totalmente. Porque, por ejemplo, lo más cercano a nosotros es la Iglesia Católica, ¿no? En el cual colocan un padre, un mediador entre Dios y nosotros, ¿no? Y Mm, esto no tiene ninguna lógica. Yo creo que la espiritualidad estará directamente con la fuente, ¿no? mm. Bueno, pues de esto también hablaremos acerca de las divinidades, de las diferentes divinidades y cómo esas divinidades en realidad, a mi modo de ver, son inteligencias que por momentos son superiores, es decir, más evolucionadas, pero no son la fuente, ¿no? Mm. Y entonces veremos que es diferentes cuestiones que desarrollaremos lo que es en la programación del programa de espiritualidad y veremos cuestiones que a veces nos hacen ver que son muy bonitas y no lo son tanto. Entonces hay que ir de nuevo a la fuente a ver cómo me siento yo, si estoy desarrollando una evolución progresiva o incluso observar si estoy realizando una evolución recesiva en Ya, mi espiritualidad. ¿Sí? muy bien. Como anticipo del programa, también voy a comentar un poco algunos de los temas que vas a trabajar, que Sí, serían, para mí, desde mi punto de vista, fundamentales, porque son los que te llevan en muchas ocasiones a adentrarte, ¿no?, en estos conocimientos. Y cuatro de estos pilares, para mí, básicos, son los que trabajas en el mes de abril, que sería la espiritualidad en la familia, la espiritualidad en la salud, espiritualidad en la economía y Ujú. espiritualidad en la carrera o en la profesión. claro. Creo que estos cuatro pilares son
los que a veces te hacen cimbrearte cuando hay una crisis y remover tu estabilidad emocional interior y empezar a indagar en estos temas. Y al final te das cuenta de que esto es un camino que no se termina nunca, que es una progresión, como tú has dicho, de conocimiento en el que cuanto más profundizas, más sentido le encuentras a lo que es la parte material y la parte espiritual, que está interrelacionada, pero que hay que saber conjugar. Claro, todos afortunadamente realizamos una evolución y justamente la evolución tiene que volver a hacer una vuelta. Lo que ocurre, lo importante es subir el nivel cada vez que damos una vuelta, ¿no? Sería una espiral ascendente, no volver otra vez a las mismas circunstancias porque entonces no hemos progresado, ¿no? Pero si hacemos una evolución ascendente, veremos que, pues, que los temas más o menos vienen cíclicamente, pero que nosotros los abordamos desde la creatividad y no, como decía antes, desde lo reactivo, ¿no? Entonces, ante cualquier acontecimiento que puede suponer un obstáculo, no me voy a sentir indefenso, me voy a sentir con poder para poder crear y transformar la situación, ¿no? Y entonces todo cambia. Si yo tengo una mente clara, ya la realidad va a ser como va a ser. A día de hoy, ¿no? Con todas estas crisis que tenemos encima, sanitaria, guerra, etcétera, etcétera, si yo no tengo un pensamiento claro, me voy a hundir. Y quizás tenga que ver con una intención de alguien. Entonces, nosotros lo que hacemos es estar bien anclados en la parte espiritual, porque lo material tiene que ver con la percepción de los sentidos. Y esa percepción nada tiene que ver con la realidad en cuanto a lo que nombraba al principio de todo, que todo es frecuencia, todo es vibración, ¿no? Y que yo veo una parte, pero que esta parte que yo veo no es en realidad la verdad, sino que yo tengo que descodificar y que las percepciones de los sentidos nos hacen ver cosas que en realidad no son. Y esto es así y lo sabemos todos, ¿verdad? Estupendo. Pues si nos puedes acompañar en esa forma de salir de la Matrix, será una gran ayuda y Con espero poder gusto. colaborar. Pues muchas gracias, Kiko. Como te digo, un honor para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Paqui, por participar. Gracias a vosotros, a ti, Kiko, y también para Jesús. Pues Muchas gracias, encantada, Paqui. Encantado encantada, Jesús. igualmente. Que vaya bien, que tengáis buenos días de fiesta. Y Igualmente, espero que nos veamos pronto, que me ha gustado mucho la exposición. sí, gracias, Paqui. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Kiko. Estupendo. Un honor para nosotros. Un abrazo. Igualmente, gracias.